Carlos Loret de Mola. Tal vez tú y yo somos muy exagerados. Pongámosle atención a las declaraciones del gran intelectual mexicano Enrique Krause, hoy con Ciro Gómez Leiva. Dijo que como nunca había ocurrido este hostigamiento a las libertades desde el poder, a la libertad de pensamiento y expresión en la prensa y en la radio. ¿Y dónde lo dijo? En la radio. Digo, el chiste se cuenta solo. Escuchemos al maestro Enrique Krause y lo comentamos. Por favor, muchachos, adelante. Bueno, porque no había ocurrido nunca el hostigamiento desde el poder a las libertades, a la libertad académica de los científicos, de los académicos, de los profesores, de los maestros, a la libertad de pensamiento y de expresión en la prensa, en la radio, a la libertad. Y esto es muy delicado. Ya ves, querido Jorge Armando, no bueno. Es Loret. No, ¿qué te digo, estimado Vicente? Lo que pasa es que Enrique Krause es un mar de contradicciones, está en su laberinto. No dijo hace poco en una entrevista que él añora, que él extraña muy moderadamente, utilizó ese término, muy moderadamente, pero que extraña a la dictadura perfecta. Entonces, ¿realmente le interesa la libertad o le interesa estar en una posición respecto al poder en donde tenga beneficios? Bueno, parece que es lo segundo, porque ¿cómo es posible que alguien que asegura que él busca la libertad a ultranza, pues diga al mismo tiempo que extraña la dictadura perfecta del PRI, en donde lo encumbraron como el historiador que además también simulaba ser crítico, pero hasta ciertos límites que todavía le dieran cabida en ese sistema? Y así se la dieron también a Aguilar Camín. Entonces, como dices, realmente está expresando todo lo que señala dentro de una democracia. O sea, si el presidente López Obrador fuera dictador, no se permitiría todo esto. O sea, no estaría hablando abiertamente. Qué extraño dictador es López Obrador, que no censura, que nos diga Krause cuántos periodistas ha metido a la cárcel el presidente de la República o cuántos ha quitado de espacios. Al contrario, si nosotros revisamos la radio en general, la televisión, pues están absolutamente entregados a la tribuna de la derecha, a los conservadores. Bueno, ahí Krause puede hablar, ¿no?, en los programas de Televisa, en la radio, o sea, se dan vuelo con todo eso. El presidente incluso ha comentado que algunos dueños de los medios de comunicación han tratado de utilizar a ciertos conductores como moneda de cambio, que van y le dicen: oiga, presidente, ahora que tengo al fulano o a sutano en tal espacio, se ha ido muy duro en contra de usted, ¿verdad? Y dice el presidente: yo ni les digo nada, ni les sugiero que los cambien, porque obviamente le quisieran vender el favor al presidente, porque son las estrategias que se utilizaban, que, bueno, son las inercias, porque bueno, así se acomodaban. Dice Loretote, Rafael Loret de Mola, acuérdense de ese video, yo lo pasé aquí, que él asegura que Andrés Manuel López Obrador negoció 1,000 millones de pesos en publicidad oficial con Televisa para que saliera Carlos Loret de Mola de esa televisora. Sin pruebas, sin nada, se queda en la mera anécdota. Así es, sin pruebas, ni que fuera Peña Nieto. Si hubiera sido Peña Nieto, pues te la creo, que le pusieran precio a los comunicadores, ¿no? Pero en este caso, el presidente prefiere, lo ha dicho abiertamente, ¿no? Me sale más barato que me estén insultando, que me estén criticando, que me llamen dictador, a estarles yo pagando, estarlos maiceando como los maiceaban, que no era poca cosa, eran cantidades muy importantes. Entonces, bueno, pues
Seguramente Loret debe estar extrañando eso que tuvo en Televisa, porque era el Delfín, era el vocero, eran los años maravillosos, le pagaban muy bien por aquí y por allá, y ahora pues eh, está en otra etapa y así es esto. Pero, insisto, no tiene nada que ver, que yo no veo al presidente López Obrador llamándole a Azcárraga y diciéndole, baja a Loret. No, tampoco Loret es tan importante, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, y Como para tampoco que, veo, ¿no? a Jesús Ramírez Cuevas hoy hablándole a Roberto Madrazo o a Silvano Aureoles o a Cabeza de Vaca. Calmen a Loredo, calmen a Broso. Entendió el que entendió. Mi querido Mario Campa, economista y politólogo, se suma también a la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Mario? Aquí hablando de los trancazos sabrosos que reparte el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Hola Vicente, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo viste la mañanera hoy sin desperdicio para esos que desde los medios se han convertido en parte de la oposición? Bueno, es una coyuntura muy interesante, ¿no? En los medios sabemos que se ha reducido mucho el presupuesto federal y en algunos estados, ¿no? También, acuérdate Vicente, que es importante también darle seguimiento a las entidades federativas y también en algunas entidades hemos visto cómo ha bajado el presupuesto destinado a gasto oficial. Hay una publicación de la cuenta pública todos los años y en la de 2020 se muestra cómo algunas entidades han hecho mucho progreso en este aspecto, como Tabasco, la misma Ciudad de México también. Gobiernos particularmente en estos momentos, por obvias razones, por el discurso del presidente de la República, que han hecho esfuerzos de reducir ese gasto, ¿no? Y en caso contrario, hay algunas entidades, Campeche, donde por cierto, pues sabemos que tiene que ver ahí la cuestión de quién es en estos momentos el líder del PRI. En Campeche ocupa más de 1% del presupuesto estatal, ¿no? La pura publicidad oficial. Entonces yo creo que estamos en un momento en que sí, evidentemente el hecho de que haya menos presupuesto para cuestiones de propaganda oficial, eso hace que evidentemente haya algunos medios, algunas cadenas, pues francamente inconformes con lo que está sucediendo, lo cual hasta cierto punto es natural. A eso hay que añadir que hay una reconversión, ¿no? De ciertas plataformas, evidentemente, y de hecho, pues Sin Censura es una de las que tiene más presencia en medios digitales como YouTube, pero también asimismo están surgiendo pues cada vez más podcasts en Spotify, por supuesto las páginas digitales y los medios tradicionales, los impresos y otros están batallando por sobrevivir. Entonces se juntan estas coyunturas y evidentemente pues hay inconformidad de algunos sectores, particularmente en la prensa corporativa, ¿no? Y a eso hay que añadir que se ha investigado pues ciertas fuentes de financiamiento como el reportaje que se comentaba ya de cómo se está financiando pues Latinos, ¿no? Y que algunas entidades federativas, como es el caso de Tamaulipas, podrían estar contribuyendo pues directamente a financiarlas, ¿no? Así es. Y maestro Horacio Franco, por cierto, el presidente